Sí, amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente, bendiciones a todas las madres que el Señor le ha dado la bendición de ser madre. Creo yo que es una bendición poder tener hijos. La Biblia habla que son dichosas, son bienaventuradas. Y antes de compartir la palabra, yo quiero recordarles Proverbios capítulo 31. No voy a meditar acerca de esto, pero sí quiero recordarle. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Vamos a leer allí. Quiero darle la bienvenida a la tía Tamara, que nos acompaña en esta mañana. Siéntase en su casa. Y bueno, aquí estamos, la familia de la fe. Amén. Proverbios 31, versículo 10. Elogio de la mujer virtuosa, dice la Biblia. Y esto es para cada madre que en esta mañana está aquí. Tómelo de parte del Señor. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a su criada. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no comen pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas de sus hechos. Amén. Amén. Qué tremenda la palabra del Señor que le habla a las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la familia. Nuestro Dios es un Dios que ama a la familia y que en la palabra de Dios no ha dejado de hablar tanto del hombre, de la mujer, de los niños, de todos. Dios es un Dios de la familia. Y qué bueno que en esta mañana podamos honrar a cada madre. Y agradezco a cada una, a Graciela, a Mariela, cada una de las hermanas que en esta mañana han honrado a cada madre. Amén. Y en esta mañana vamos a pasar a la palabra. Yo quiero que podamos ir allí al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Recordemos que el próximo domingo es un domingo especial, porque es domingo de Pentecostés. Amén. Y el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy disfrutemos de la palabra del Señor, meditemos en ella. Yo sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y el capítulo 6 de Juan está hablando acerca de la alimentación de los 5.000. Y dice,
Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Amén. En esta mañana, si bien pueden ocuparse su asiento, nosotros leemos al principio de esta palabra y vemos que habla de la alimentación de los 5.000. Y si bien la palabra nos habla de ese Dios proveedor, de ese Dios que multiplica, de ese Dios que hace milagro, de ese Dios que está en cualquier circunstancia y que atienda a nuestras situaciones. Pero en esta mañana yo quiero basar esta reflexión. Ya he hablado en otras oportunidades del Dios de la multiplicación, de ser un instrumento de Dios como este muchacho para esta generación. Pero en esta mañana quiero basar la reflexión en el versículo 7. Dice que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo quiero basar esta reflexión en ese versículo. Y quiero que nosotros pongamos el foco en ese versículo. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla de muchas formas. La Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, el Señor tiene una perla preciosa para mostrarnos. Y yo siempre, cuando leo la palabra de Dios, siempre leo la letra chica. Lo que Dios nos quiere decir entre líneas. Y el versículo 7, aquí hay un discípulo del Señor, Felipe, que le da una respuesta al Señor. Aquí hay una necesidad. Nosotros vemos que había una multitud que seguía al Señor. Y esta multitud había estado todo el día con Jesús. Había estado escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero esta multitud, por supuesto, tenía una necesidad. Y la necesidad que estaban pasando era que tenían hambre, como cualquiera de nosotros podía tenerlo. Y el Señor Jesús le plantea allí una situación a su discípulo. Y la respuesta de Felipe fue: Señor, 200 denarios no alcanzarían para que podamos darle de comer a todas estas personas. Y saben que un denario equivale a un salario de un día de un jornalero. En otras palabras, Felipe dice: 200 salarios no alcanzaría para darle de comer a todas estas personas. Y saben, hermano, que yo lo que veo en este versículo es que el Señor quería decirle algo a sus discípulos. Quería enseñarles algo espiritual. Pero Felipe le planteó al Señor, frente a la dificultad que ellos tenían, que tenían que darle de comer a esa multitud, Felipe le planteó una solución humana a Jesús. Entonces, en esta mañana, basado en eso, yo quiero que reflexionemos en algo. ¿A dónde vamos cuando nosotros estamos en apuros? Cuando nosotros estamos en aprieto. Cuando se nos presenta una dificultad. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Para Felipe, él tomó la decisión y lo vio con los ojos naturales. Y él rápidamente le planteó a Jesús una solución humana.
comprar pan. Dice, aún 200 denarios no alcanzarían para poder saciar a toda esta multitud. Le planteó una solución humana. La multiplicación de los panes y los peces, esta historia que hemos leído, yo creo, hermano, que es de los milagros más extraordinarios que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Es de los milagros más extraordinarios. No cabe en nuestra mente humana cómo de 5 panes y 2 peces pueden comer más de 20.000 personas. Es imposible, pero para Dios todo es posible, cuando nosotros creemos en Él. Este milagro es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. No solamente en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, sino que también Juan lo dice y lo escribe. Y sin duda que el Señor Jesús, detrás de este milagro, Él quería enseñarnos algo, no solamente a nosotros, a todos aquellos que escucharon, que leyeron este milagro. Hermano, yo creo que en esta mañana debemos de plantearnos esta pregunta: ¿a dónde nosotros vamos cuando estamos atravesando una dificultad? ¿Qué hacemos en ese momento? Felipe le planteó una solución humana al Señor. Pero saben que el Señor no se refería a eso. El Señor quería manifestar sus milagros. El Señor quería darse a conocer a sus discípulos. Aunque Felipe había estado más de 3 años con Jesús, y aunque él había visto los milagros del Señor, pero aún allí no entendía lo que el Señor le quería decir. Y muchas veces nosotros también estamos igual que Felipe. Frente a una situación, buscamos soluciones humanas. Buscamos soluciones humanas. Cuando Dios lo que quiere hacer es un milagro en tu situación. Muchas veces lo que Dios quiere hacer es manifestar esos milagros que me habla la Biblia. Pero yo muchas veces con mi mente natural no puedo percibir lo espiritual de Dios. Y muchas veces planteamos, muchas veces nos vamos por camino de soluciones humanas. Muchas veces probamos una situación y la otra. Pero cuando Dios nos manda una situación es para que nosotros también podamos poner a prueba nuestra fe. Y podamos poner a prueba lo que dice su palabra. La Biblia nos habla de un Dios de sanidad. La Biblia nos habla de un Dios de milagro. La Biblia nos habla de un Dios que provee todas las cosas. La Biblia nos habla de un Dios que es todopoderoso. Muchas veces las situaciones vienen a nuestras vidas. Y saben que ella viene con un propósito. Ella viene para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la mía. Pero muchas veces estamos y actuamos como Felipe, diciendo: Señor, yo tengo esta solución. Pero el Señor no se refería a eso. El Señor se refería a la multiplicación, a los milagros. Y muchas veces Dios también a nosotros nos habla acerca de eso. Dios quiere hacer un milagro en tu situación. Si en esta mañana has llegado a este lugar y tenés una situación en tu vida, yo quiero que hagamos algo, que hagamos un trato en esta mañana. Si ya has buscado soluciones humanas, yo te invito a que puedas poner esas situaciones en las manos del Señor. Y que puedas probar tu fe, que puedas poner esa situación en las manos del Dios de lo imposible, que hace de lo imposible lo posible. Todo cristiano maduro sabe una cosa: nosotros como cristianos sabemos algo, tenemos una convicción firme, que todos vamos a atravesar diferentes dificultades en nuestras vidas. Que el hecho de ser cristiano no nos va a librar de pasar por momentos de crisis, por momentos de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque son parte de la vida. Juan 16:33 dice el Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero saben, hermano, que nosotros como cristianos también debemos de decirlo. Tenemos una esperanza viva. Jesús está con nosotros.
Y si Jesús está con nosotros, algo sobrenatural puede pasar. Aunque vos no lo veas, aunque no veas la solución a tu dificultad. Pero déjame decirte algo, de repente algo puede cambiar. De repente algo puede suceder. De repente la gloria de Dios se puede manifestar y los milagros comienzan a pasar. Pero solamente hay que esperar y poner esas cosas en las manos del Señor. Y en esta mañana yo creo que el Señor nos habla firmemente. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a diferentes dificultades? El Señor nos quiere enseñar otra faceta que quizás no hemos transitado aún. Y es la faceta de que Él es el Dios de los milagros. Que Él es el Dios que hace las cosas posibles. En este pasaje vemos esta dificultad. Una multitud hambrienta que tenía esa necesidad. Y Jesús puso a prueba a sus discípulos. Le pidió que alimentara a esta gran multitud. Y la respuesta de Felipe fue categórica. Quizás como muchos de nosotros responderíamos de la misma forma. Quizás muchos de nosotros, muchas veces nosotros caemos en la tentación de criticar o de decir, Felipe, andabas con Jesús, ¿por qué no creíste? Pero saben, hermano, yo te quiero recordar algo. Tú también andas con Jesús. Y muchas veces no creemos. Yo también ando con Jesús. Y muchas veces no nos atrevemos a creer en los milagros. Felipe, es verdad, andaba con Jesús, pero yo y vos andamos con Jesús. Y debemos de creer en los milagros. La respuesta de Felipe fue categórica. 200 denarios no alcanzarían para que ellos se puedan saciar. Aquí vemos el pensamiento de un discípulo del Señor. Un pensamiento humano, una solución humana que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Felipe no entendió lo que Jesús le decía. Jesús le hablaba de fe. Jesús le hablaba de un milagro que estaba a punto de acontecer. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros esto. Buscamos soluciones humanas cuando Jesús quiere hacer un milagro en nuestra situación. Cuando Él quiere intervenir en nuestra causa. Y en este pasaje vamos a ver algunas cosas, algunas verdades fundamentales que el Señor nos quiere enseñar. Para que cuando nosotros atravesemos situaciones difíciles que nos toque vivir, vamos a poder recordar que el Señor quiere y puede hacer un milagro en nuestras vidas. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Jesús no ha cambiado. El mismo Jesús que caminó con sus discípulos es el mismo Jesús que está contigo. Es el mismo Jesús que está en tu casa. Es el mismo Jesús que se traslada donde vos te movés. Entonces Jesús siempre tiene la solución a nuestra situación. Debemos de creerlo. Debemos de abrazar esta frase. Jesús siempre tiene la solución a mi problema. ¿Saben por qué? Porque si tu vida está en las manos de Dios, Él tiene la solución a tu problema. Aunque muchas veces nosotros no podamos entender cómo Él lo hace. No tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo. El Señor no nos llamó a entender las situaciones, nos llamó a creer. Dice la Biblia, más el justo por su fe vivirá. No me habla de entendimiento, no me habla de lógica, porque si fuera por lógica, este pasaje no sería verdad. Pero el Señor hace la cosa como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque Él es omnipotente. ¿De dónde compraremos pan? Dijo el versículo 5, para que coman esto. Jesús le estaba allí planteando una situación. Y lo que me encanta de las historias cuando leo el Nuevo Testamento y los Evangelios, es que el Señor sentía la necesidad de la multitud. El Señor no es solamente que les alimentaba espiritualmente, sino que Él también se enfocaba en lo que la gente necesitaba.
Y yo creo, hermano, que esto nos debe de enseñar a cada uno de nosotros. Jesús sintió la necesidad de esta multitud hambrienta, pero hambrienta físicamente, porque Él ya lo había alimentado espiritualmente. Pero en esta situación ellos estaban hambrientos físicamente. Y muchas veces esto nos enseña a nosotros que debemos de sentir la necesidad de nuestro prójimo. Sentir la necesidad de aquel que está quizás nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero. Debemos entender que la solución a todas nuestras dificultades siempre van a estar en Jesús. En esta mañana, la intención de mi corazón y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que nosotros salgamos de este lugar sabiendo una cosa, que el Señor tiene la solución a todas tus necesidades. No busquemos soluciones humanas. Primero buscar al Señor. Las soluciones humanas déjala para último. Primero buscar al Señor. Primero escucharlo a Él. Primero buscar la dirección en Dios. Primero escuchar lo que Dios quiere decirte. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es tu necesidad. Aún antes de que nosotros vayamos a su presencia, Él sabe lo que nosotros estamos necesitando. Aquí Él sabía cuál era la necesidad de la multitud, pero le plantea esta interrogante a su discípulo: ¿de dónde compraremos pan? Jesús tiene algo mejor y más valioso para cada uno de nosotros. Pero nosotros en esta mañana debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él abra nuestros ojos espirituales para que podamos creer en sus milagros. Lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros está por encima de lo que buscamos. Está por encima de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Y Él tiene algo que está por encima de lo que buscamos y pedimos. Siempre que nos encontremos frente a una dificultad, frente a una crisis, frente a un problema, lo que te toque vivir en tu vida, corramos a la fuente. Corramos a la fuente. La fuente siempre va a ser Jesús. Nuestra fuente siempre debe ser el Señor. Nuestra fuente, la solución siempre va a estar en Jesús. La solución a todas nuestras necesidades. Corramos en oración, corramos a los pies del Señor, pidamos que Él intervenga en nuestra causa. Nada material va a poder llenar ese vacío que solamente el Señor puede llenar. Si nosotros tenemos una necesidad, y no importa de qué índole sea, nada puede llenar nuestro corazón si no es el Señor. Nada puede suplantar a Jesús. Necesitamos cada día de Él. Necesitamos cada día que el Señor obre en nuestra vida. En cualquier necesidad, oremos a Dios. Busquemos su dirección siempre. Pidamos al Señor que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Busquemos la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que intervenga en nuestra causa. No busquemos soluciones humanas. Busquemos la solución que viene de arriba. Enfoquémonos en lo que Él quiere hacer, en la intervención que Él quiere hacer en nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Jesús que levantó al paralítico. Sigue siendo el mismo Jesús que caminó sobre las aguas. Sigue siendo el mismo Jesús que calmó la tempestad. Sigue siendo el mismo Jesús que transformó el agua en vino. Él sigue siendo el mismo. Y yo en esta mañana te quiero recordar, pero quiero decirte algo más en esta mañana. El versículo 9 dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que es esto para tanto. Deposita tus recursos en las manos de Dios para que el milagro se ejecute. Depositemos en esta mañana
lo que tenemos en las manos del Señor. Muchas veces estamos como este discípulo Andrés y decimos: Señor, tenemos un recurso, pero este recurso a mis ojos naturales es insuficiente. Andrés dice: ¿qué es esto para tanto? Mirando a la multitud dice: son solo 5 panes, ¿qué es esto para tanto? Pero déjame decirte una cosa: si vos y yo nos atrevemos a depositar esos recursos en las manos de Dios, el milagro puede suceder, el milagro va a suceder. Había un muchacho, un joven, un perfecto desconocido que está en esta historia, pero él se transformó en ese instrumento de multiplicación para toda una multitud. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar, en la hora, en el momento indicado. Y esta historia nos enseña muchas cosas, que nosotros también podemos ser parte de la bendición de otros. Cuando nosotros nos atrevemos a poner nuestros recursos en las manos de Dios, también podemos ser de bendición para otros. También podemos estar en el día, en la hora, en el momento indicado que Dios quiere hacer el milagro. Y cuando hablo de milagro, hablo en todas las esferas. No hablo solamente de milagro físico, sino también milagro espiritual, milagro de sanidad. Aquí había un muchacho que estaba en el momento justo, quizás con algo insignificante. Andrés lo dijo. Cuando ese muchacho le da los 5 panes, Andrés dice: es insignificante. Pero si vos y yo ponemos esos recursos en las manos de Dios, Dios puede multiplicarlo. Dios puede hacer el milagro. Quizás podamos pensar: ¿qué tengo yo para dar? ¿En qué puedo ser útil? Pero déjame decirte una cosa: todos tenemos algo para dar y todos somos útiles. Todos tenemos algo para dar y todos somos útiles. No le creas muchas veces a pensamientos de la carne, muchas veces intervención del mal que quiere venir a decirte: no tenés nada para dar. Tenés muchas cosas para dar y sos útil en las manos del Señor. Dios ha depositado algo en tu vida que no lo ha depositado en otra persona. Dios ha depositado el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está, hay una fuente inagotable que emana de tu vida y de la mía. Hay algo sobrenatural sobre tu vida. Y yo en esta mañana te quiero recordar: sos útil y sos importante para el Señor. Tenés algo para dar. En esta historia vemos que Jesús es especialista en transformar pequeñas bendiciones en grandes milagros. Esta historia nos enseña que el Señor es un especialista. Él transforma las pequeñas bendiciones en tremendos milagros. A Dios no lo limitan nuestros escasos recursos, porque Él aún de la nada puede hacer todo. Y aunque nuestra mente no lo pueda concebir, aún de la nada Él puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y nosotros lo vemos en la palabra. En el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis vemos en la creación que no había nada y de la nada por el poder de su palabra fue hecho todas las cosas. Así Él lo puede hacer en tu vida, aún de la nada. Aún cuando vos decís: materialmente no tengo nada. Pero Dios lo puede hacer porque Él nos enseña que aún de la nada Él puede hacer todo. Con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud de casi 20,000 personas. En esta mañana te animo a algo: a poner tus recursos en las manos de Dios, a poner esos recursos naturales en las manos del Dios sobrenatural. Jesús es poderoso para traer multiplicación a tu vida, pero si solamente nos enfocamos en Él, si solamente nos enfocamos en Él, Él es todopoderoso para transformar esa pequeña bendición en un gran milagro sobre tu vida. Jesús no está atado por las limitaciones humanas.
donde nosotros quizás vemos lo imposible, Él ve que todo es posible. Y es todo posible también para aquel que tan solamente puede creer. Y en esta mañana vamos a hacer algo. Yo quiero que podamos orar en esta mañana. Y te invito ya a estar en pie. Y ya voy a invitar a los hermanos que me puedan acompañar.